Buen día, mi nombre es Camilo Alejandro Vanegas Muñoz, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, cursando el quinto semestre del año 2021. En este video voy a explicar la segunda entrega del trabajo de proyecto de Física Estática Dinámica, la cual es una plataforma elevadora articulada, la cual hay que hacer los cálculos de reacción y apoyos a las fuerzas y lo demás. En la imagen podemos ver la plataforma completamente retraída. Podemos ver los elementos marcados a los que les vamos a sacar las fuerzas. Podemos ver los cilindros, los que les calcularemos sus fuerzas. Y acá en la punta va a tener una carga. Entonces vamos a proceder. Primero vamos a calcular las fuerzas de los cilindros. Entonces empezamos por el cilindro 1. Está marcado cilindro 1, cilindro 2 y cilindro 3. Podemos ver la carga acá en la punta. La carga, la fuerza que se ejerce por gravedad. Entonces, para calcular la fuerza del cilindro, vamos a sacar el momento en este punto. Este punto está marcado como L. Acá tenemos las marcaciones de cada punto, de cada nodo. Entonces, vamos a sacar el momento en L. Sacando el momento en L, con sus respectivas fuerzas aplicadas a este elemento, más que todo a este elemento, vamos a sacar nada más esta fuerza, aplicándole, sacando el momento de acá porque este tiene una fuerza en X y otra en Y, y vamos a calcular con respecto a la carga. Podemos ver que sacando las fuerzas, descomponiendo esta fuerza en X y en Y, multiplicándola por su respectiva distancia, sean tanto en X o en Y multiplicando la carga por su distancia, podemos hallar el momento de la fuerza. En este caso nos dio este valor de acá. Lo mismo hacemos para el cilindro 2. Sacamos momento con respecto al punto D, que viene siendo este de acá. Entonces, la distancia con respecto a donde ese punto que ejerce la fuerza, descomponemos esta fuerza en X y en Y, multiplicamos por su distancia para sacar el momento, y lo mismo para la fuerza de carga. En este caso estamos poniendo que si gira el sentido de antihorario, nuestra fuerza es positiva. Entonces, si descomponemos esta fuerza, tendríamos a una flecha hacia arriba juntándose con esta cabeza de esta flecha. Entonces, si le sacamos momento con respecto a Y, con respecto a este punto, daría la vuelta. Entonces sería positivo para el Y. Para X haríamos una flecha horizontal, que la cabeza se junte con esta otra cabeza, y le damos la vuelta por encima del punto donde se saca momento, y es positiva también. Si pasamos el de la carga, le damos la vuelta por el nodo que se le hace momento, este es contrario al sentido que definimos como positivo, entonces nos da negativo, como podemos ver en los cálculos. Entonces acá tenemos definido que la fuerza Fj de X viene por coseno de este ángulo. Estoy señalando acá con el cursor. Y la fuerza Fj viene desde acá hasta acá. La fuerza dirigida viene por seno del ángulo por la fuerza. Entonces lo mismo hacemos para el
último cilindro, cilindro 3, hacemos los cálculos. Ya teniendo estas fuerzas, podemos sacar las fuerzas en cada elemento. Entonces podemos empezar con el elemento 1. El elemento 1 viene siendo esta parte de acá arriba. La cual tenemos una fuerza acá de la carga, una fuerza del cilindro y la fuerza de sujeción con esta pieza. En este nodo nos llegan dos fuerzas por el tipo de fijación que tiene. Tenemos la fuerza de la carga y la fuerza del cilindro. Entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas en X para hallar esta y sumatoria de fuerzas en Y para hallar F a Y. Acá paso directamente al elemento 4 porque necesitamos la fuerza F de X y F de Y para hallar las del elemento 2. Entonces, como este nada más tiene esta fuerza aplicada del cilindro, entonces podemos hallar fácilmente esta con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Se sacan los cálculos para descomponer la fuerza aplicada que llega al nodo F. Ya teniendo estos datos de F de X y F de Y, podemos sacar las fuerzas en el elemento 2. El de AX lo sacamos del elemento 1. Pero a la también nos llega otra fuerza, que es la de esta acá detrás, de esta principal de la primera pieza. Está sujeta desde este punto de acá al punto A, otro elemento. Entonces a ese nodo A llegan la fuerza del elemento 1 y de ese otro elemento. Entonces esas son las incógnitas que tenemos ahora. Ya tenemos las fuerzas de E, que son las del cilindro que va de B a E. Y tenemos las fuerzas de F de X y F de Y. Entonces con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y podemos hallar las de este otro elemento y hallamos todas las fuerzas del elemento 2. El elemento 3 es el que está sujeto a este nodo de acá. Entonces como esas fueron las que acabamos de hallar, hacemos sumatoria de fuerzas para el otro lado. El elemento 5 viene siendo el cilindro 3. Como la fuerza nos dio al descomponer, nos dio hacia arriba y hacia la derecha, por decirlo así. Entonces esta nota contraria, al momento de descomponer por elementos, esas fuerzas se tienen que colocar en sentido contrario a cómo se hallaron. Para el elemento 8 llegan dos fuerzas externas que son las del cilindro 2 y cilindro 1. Como ya tenemos las fuerzas calculadas de estos dos cilindros, procedemos a descomponer la del cilindro 1 para tener la magnitud de tanto en X como en Y. Cuando tengamos esas, hacemos momento en el punto L, ya que tenemos cuatro incógnitas que serían las fuerzas en I y fuerzas en L. Al sacar momento en L, se nos cancela estas dos fuerzas de L y la fuerza en X de I. Entonces podemos hallar la fuerza en Y de I. Acá tenemos el cálculo de la fuerza en I. Por sumatoria de fuerzas podemos hallar entonces
sumatoria de fuerzas en Y, podemos hallar la de FLY. Podemos calcular la ecuación de fuerzas en X. Como tenemos dos incógnitas, dejamos solo una despejada, en este caso FLX, fuerza en L de LX. Entonces la dejamos la ecuación ahí reflejada y luego reemplazamos el valor de F y X cuando calculemos las fuerzas del elemento 6. Como ya tenemos las fuerzas en G, las fuerzas de H y una fuerza en I, entonces por sumatoria de fuerzas, en este caso solamente tenemos fuerzas en G y una en I. Entonces hacemos momento en H, tenemos dos incógnitas y acá solamente una incógnita en I. Entonces si hacemos un momento en H, nos quedaría una incógnita en I, que sería F y X. Al hallarla, entonces ya tenemos las dos fuerzas en I, las dos en G. Por sumatoria de fuerzas en X podemos hallar las fuerzas en X de H, y por sumatoria de fuerzas en Y podemos hallar la fuerza de X en H. Como ya encontramos la de X en Y, la podemos despejar en la ecuación anterior para hallar el valor de FLX. Del elemento 7, como ya tenemos ya teníamos K allá, no, teníamos H allá del paso anterior. Entonces por equilibrio de fuerzas hallamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y y hallamos las fuerzas en el otro punto. Estas son las fuerzas del cilindro 2, las fuerzas del elemento 10, como ya acabamos de hallar las de K, las de L en este otro paso. Entonces solamente es pasarlas, pero con sentidos contrarios. Misma magnitud, misma dirección y diferentes sentidos. Lo mismo aplica para las fuerzas de los cilindros.